Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá les hago el video que va a corresponder a justamente lo que llamamos error absoluto y error relativo. Bueno, fundamentalmente este apunte tiene una pequeña parte de introducción donde fundamentalmente nos habla de lo que serían las unidades, o sea, los valores, como sería un valor real o no. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a medir con un instrumento, sea cual fuere, una regla, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, hace una comparación de una distancia. Uno dice, bueno, sí, yo mido con la regla, pero ¿cuál es el error que realmente estamos teniendo? El error que se tiene básicamente también depende un poco de qué es lo que estamos midiendo. Es decir, si nosotros medimos, qué sé yo, el diámetro de un cabello y nos equivocamos con un error de 0,1 metro perdón, 0,1 milímetro tendría que ser, y si ese mismo error nos equivocamos al medir, qué sé yo, una cuadra que tiene 100 metros, entonces el error que cometemos en esa cuadra de 100 metros es muy chico comparado con el error que sería muy grande en la medida del espesor de un cabello. Bueno, dentro de todo esto hay una serie de definiciones que uno tiene que saber y conocer, que son exactitud, precisión y sensibilidad. La exactitud dice que se define como el grado de concordancia entre el valor verdadero y el valor experimental. ¿Y qué es lo que llamamos acá como valor verdadero y valor experimental? Es decir, que por más exacto que sea, digamos, un aparato, cuánto es lo que estamos aproximándonos a ese valor verdadero de la medida. Cuando llamamos de precisión, fundamentalmente hace referencia a la concordancia entre varias medidas de la misma magnitud. Es decir, si nosotros medimos, o si son varias personas las que miden un mismo elemento y cada una de ellas va a tomar un valor distinto, por ejemplo, qué sé yo, el tiempo, si nosotros queremos ver qué tiempo se tarda desde un punto a otro, bueno, el momento inicial y el momento final de prender y apagar el cronómetro va a ser totalmente distinto entre uno y otro. Bueno, pero ¿cuál será entonces el valor real medido o la precisión que se tenga? Es decir, lo que esté más próximo al valor real. Y la sensibilidad es la variación de la magnitud a medir, dice que es capaz de apreciar el instrumento, es decir, que generalmente el instrumento, si podemos medir décimas o centésimas, bueno, indudablemente el instrumento sería más preciso. Errores. ¿Cómo se clasifican los errores? En dos tipos, los sistemáticos y los accidentales o aleatorios. Los sistemáticos principalmente estaría dado en el calibrado del aparato, es decir, que el aparato esté bien calibrado para poder hacer una medida. Por ejemplo, nosotros tenemos las balanzas. Bueno, una balanza, podemos decir, bueno, no es lo mismo una balanza de aguja que una balanza que nos da con números digitales. La de números digitales decimos es más precisa, pero sin embargo no es tan así. En el tipo de las balanzas de aguja tenemos principalmente el error de paralaje. No solo de agujas, sino también observen que es de la superficie de un líquido. Es decir, cuando nosotros tenemos que medir, por ejemplo, en una probeta, que tenemos una probeta que se mide, donde que sea, acá tenemos el líquido. Bueno, ¿cómo estamos midiendo en este caso? Es decir, si nuestra posición como observador está allí, o si la posición como observador la vamos a poner acá. Entonces es totalmente distinto. Esto sería lo mismo que un instrumento a aguja, que nosotros si estamos de frente la vemos así, pero si nos ponemos de costado, lo más probable es que no estemos midiendo este valor, sino que estemos midiendo este otro valor, o en su defecto, si nos colocamos acá va a pasar exactamente lo mismo. Medimos valores totalmente distintos a lo que realmente está. Lo que esto nos hace llevar a que nos pongamos lo más perpendicularmente posible. Lo mismo que en este caso, es decir, que tratemos de medir justamente o mirar en la altura que nosotros estamos con respecto a esa cuña de líquido. Y muchas veces esto, en el caso de la medición, para saber si está bien o no, cuando es de aguja, lo que se suele hacer es colocar hasta un espejo detrás, de tal manera que lo que el espejo me esté reflejando se cubra con la aguja. Entonces ahí sé exactamente que estoy en esa posición. Bueno, y
accidentales o aleatorios, que estos son directamente difíciles de controlar, es justamente cuando hacemos una medida de tiempo, como yo les decía recién, cada uno va a comenzar y va a terminar en momentos distintos o en instantes distintos. Cómo vamos a colocar una cinta métrica, la podemos colocar 1 milímetro más allá, 1 milímetro más acá, o quizás 1 centímetro más, 1 centímetro menos. Los cálculos de errores, bueno, que esto sería lo más importante. Tenemos dos errores importantes a tener en cuenta: el error absoluto y el relativo. El absoluto es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto, que muchas veces es denominado valor verdadero o valor probable. Observen que acá, si llaman a X ese valor de la medición y B el valor verdadero, el error absoluto nos va a quedar de esta manera, decir como X menos B. Muchas veces cuando tenemos varias medidas, en lugar de hacerlo así, lo que se hace es tomar entre el mayor valor menos el menor valor dividido 2. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de medidas que nosotros tengamos, podemos hacerlo de esta forma para la generalidad, no para cada una de las medidas. El error relativo es la relación que existe entre el error absoluto y el valor verdadero. Es decir, el error absoluto calculado así, que recuerden que esta situación del error absoluto al calcularlo así puede quedarme tanto positivo como negativo el valor. Entonces el error relativo también puede quedarme negativo o positivo, que si a ese valor lo multiplico por 100, me va a dar justamente el error relativo porcentual. Entonces, vamos directamente a lo que sería un ejemplo. Medidas de tiempo de un recorrido efectuadas por diferentes alumnos. Entonces acá tienen 4 medidas. ¿Cuál es el valor verdadero, exacto o real? Es aquel que lo saco como el promedio. Sería, en este caso, 4 medidas, la sumo, la divido por 4 y me va a dar el valor 3,1175, que lo aproximamos a 3,12. Ya enseguida les digo por qué sería aproximarlo a 3,12 y no a 3,1 o a 3,17 o 18. 3,117, 118. Los errores absolutos de cada medida. Es decir, yo tengo que una medida es el 3,1 y el verdadero es 3,12. Entonces me va a ser 3,1 menos 3,12 menos 0,11 segundos. Ese es el error absoluto. En el otro es 3,11 menos 3,12, me va a quedar menos 0,01. Bueno, lo mismo ocurre para las otras. Y el error relativo es ese error absoluto dividido el valor verdadero, que me queda como menos 0,036, o si lo multiplicamos por 6 me queda menos 3,6%. Bien, vamos al ejemplo 2. En el ejemplo 2 habla de que se muestra un cuadro con los resultados que tienen estas mediciones. Bien, son 7 mediciones y tenemos los 7 valores medidos. Entonces, primero el valor probable o verdadero, que sería básicamente la suma de todos estos dividido 7, en ese caso queda 2,85. El error absoluto y error relativo y error porcentual, es decir, los 3 tipos de errores de la tercera y cuarta medición. Tercera y cuarta medición. En el punto C me dice comparar los errores y decir qué medida es mejor, si la mejor medida va a ser la 3 o la 4, y calcula la distancia más probable y el error cometido. Bien. Entonces, vamos al punto B, el error absoluto, relativo y porcentual de la tercera y cuarta medida. Vamos al absoluto de la tercera medida, X menos B. Me queda 0,02. De la cuarta medida va a ser X menos B, me queda menos 0,01. Los errores relativos, 0,02 dividido 2,85, que me queda 0,07. Y el otro es menos 0,1 dividido 2,85, que me da 0,0035. En los errores porcentuales tengo para la medida 3, 0,7%, y para la medida 4 tengo 0,35%. Bien, la solución C, que era lo que nos pedía el punto C. El punto C nos pedía comparar los errores y decir qué medida es mejor. Bien, comparo los errores. Uno era 0,7, el otro es 0,35. Bien, entonces
Acá nos dice, el error de la tercera medición tiene un error por exceso de 0,7. El otro es por defecto de 0,35, porque es negativo, ¿bien? Entonces, se puede afirmar que la mejor medición es justamente la cuarta, porque es la que menos error tiene. Bien, ahora, en el punto D dice, calcula la distancia más probable y el error cometido. Entonces, para el cálculo del error de todas las mediciones, aplicamos la dispersión, que sería esta, la que llamamos, ¿no es cierto?, donde el valor verdadero era 2,85. El cálculo de desviación media o error absoluto es la suma de estas diferencias, es decir, de la resta entre el valor medido y el verdadero, más el valor medio y menos el verdadero, más el valor medio menos el verdadero, de todas. Bien, dividido la cantidad de medidas, que es 7. Entonces, el error que me queda, observen que lo aproximo directamente a 0,01. Eso significa que el carrito recorrió 2,85 metros y tiene un error aproximado de 0,01 metros. Es decir, esto tiene un error aproximadamente de 0,01 metros. Es decir, que podría ser 1 centímetro más o 1 centímetro menos. Es decir, podríamos haber medido entre 2,84 y 2,86 es el error que se tiene. Bueno, ¿cuándo se habla de cifras significativas? Las cifras significativas dice, por ejemplo, si tenemos el resultado de una medida que es 3,72 metros. Tenemos tres cifras que son significativas, el 3, el 7 y el 2. Donde principalmente los dígitos 3 y 7 son exactos, pero el 2, el dígito 2 no. Entonces dice, puede ser erróneo, el 2, el último. O sea que en el aparato de medida dice, puede medir hasta las centésimas del metro, ¿no es cierto? O sea, hasta centímetros, pero el aparato, el error lo tiene justamente allí, en esa medida, en el centímetro. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, también lo que tienen que tener en cuenta es que no es lo mismo poner 3,70 que 3,7, porque este me está indicando que mide hasta los centímetros y este mide únicamente hasta los decímetros. ¿Correcto? Bien, lo que me interesaba era que dentro de esta situación de la cifra significativa, es decir, cuando nosotros tenemos que aproximar, no tenemos que poner todo el chorizo de número que nos da la calculadora, sino que tenemos que ver qué es lo que significa. Yo recién, al principio, cuando les dije de este tiempo, no sé si recuerdan que me había quedado un resultado de 3,1175 segundos y lo aproximaba a 3,12. ¿Por qué? Porque en realidad un cronómetro me va a medir, cualquier cronómetro lo más común, no hablemos de los más exactos, pero me va a medir el tiempo en segundos y las centésimas de segundo. No me mide más allá de eso. O sea que al no medirme en milésimas, ni 10 milésimas, por decirlo de esta manera, esto indudablemente no tiene sentido. Mi error estaría cometiéndose allí, en el último punto. Entonces, por eso, el tema de la aproximación. Acuérdense qué diferencia hay entre lo que es aproximación y lo que es truncamiento. O sea que tienen que tener en cuenta también esa situación que supuestamente se los doy por dado, si no, ustedes me avisan y lo vemos también a ese tema. Bueno, eso sería por lo menos ahora esta primera parte y les va a alcanzar para resolver la ejercitación.